Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a hacer un pequeño resumen de esas lecturas muy hermosas del Evangelio. San Mateo 22, 34 siguiente dice que los fariseos se juntaron y fueron a hacer preguntas a Jesús, no para aprender, sino para tentarlo, para buscar con qué criticarlo, pretextos. Y el fariseo le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Nuestro Señor le dijo, lo que está ya en el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento, tu inteligencia. Este es el mayor y el primero. Y el segundo, que resume los otros mandamientos acerca del hombre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No más que a ti mismo, pero al menos como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos que resumen la ley y los profetas. Bien, queridos hermanos, por gracia, cada vez que pecamos, bien, no amamos a Dios más que todo. Es mentira. Cada vez que hacemos pecados, cada vez que hacemos algo que no agrada al Señor, cada vez que pecamos de palabra, de obra, de pensamiento, de deseo, claro, hablo de pecados consentidos, no hablo de la tentación. Uno puede tener tentaciones y rechazar la tentación. Si rechaza la tentación, no hay pecado. Sea la que sea la tentación que uno siente, si no le hace caso, aunque la sienta, si no le hace caso, no hay pecado. El pecado está en el consentimiento. Por eso yo les aconsejo, bien, cuando sienten tentaciones, sea la que hace la tentación, bien de obra, de pensamiento, de juicios temerarios, de malas palabras, de enojos, de odios, de rencores, de impurezas, bien, no hacer caso. Apenas uno detecta la tentación, decir no. Aquí mando yo, y no es la parte bestial, la parte animal de mí que manda. Usted sabe, el ser humano está compuesto de alma y cuerpo. El cuerpo está organizado, es algo maravilloso. Es tan maravilloso que nos acostumbramos a verlo como normal. No, el cuerpo es algo maravilloso. Las pasiones son algo buenas y son energías positivas. Pero después del pecado original, por desgracia, ya no hay control sobre ellas, o al menos no hay control total. Entonces nos impulsan al pecado. Bien, ¿qué pasemos? Aunque bautizados, estamos inclinados al mal, al pecado, lo que llamamos la concupiscencia. Y bien, como cristianos, teniendo fe, además teniendo esperanza y caridad, cuando detectamos que una tentación nos ataca para hacer el mal, aparte de Dios, y bien, directamente cortar con ella. Cuando hay un incendio, una pequeña chispa, un pequeño fuego, uno con su mano, con su pie puede aplastarla. Pero cuando ya son 3 metros, ya no se puede. Lo mismo la tentación. Cuando uno discute con la tentación, siempre queda vencido, o casi. No discutir con la tentación. Sabemos que algo es malo, hagamos el contrario, directamente. Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice, hace falta hacerlo diametralmente opuesto. El diablo quiere que vaya a la derecha o a la izquierda. Haga el contrario. Es decir, al momento de detectar la tentación, hacemos el contrario, somos vencedores, los ángeles nos aplaudan y el demonio cae como una mosca avergonzado. Entonces, siempre hacer el contrario de la tentación. Ahora lo del prójimo, amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, es verdad que a veces el prójimo merece más bien otra cosa que amor. Pero si amamos al prójimo, perdonamos al prójimo, ayudamos al prójimo, soportamos, aguantamos al prójimo, no por sus defectos y pecados de su ser, sino por amor a Dios. Amarás a tu prójimo por amor a Dios. Por amor a Dios perdono, por amor a Dios aguanto, por amor a Dios ayudo, por amor a Dios hago lo que puedo para el prójimo. Y si esto hacemos, bien ganamos todo, del lado de los hombres y del lado de Dios mismo. El hecho, por ejemplo, de dar un vaso de agua fresca a un niño, lo damos a Dios. A mí me lo dieron, dice Cristo. Entonces tratemos de ver las cosas en la perspectiva de Dios y no si el hombre lo merece y no lo merece. En general, muy poca gente merece. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados, todos tenemos defectos, todos tenemos problemas.
Pero si aguantamos, soportamos, como dije, perdonamos, ayudamos, es por amor a Dios nuestro Señor. Tengo aquí unas reflexiones de un gran santo que realmente fue cumplidor del amor a Dios y del prójimo, San Juan Bosco, que dice: santificaré todo para ganar el corazón de los jóvenes, sacrificaré todo para ganar el corazón de los jóvenes a fin de poderlos regalar al Señor. Bien, sacrificaré todo, abnegación, dinero, tiempo, paciencia, todo, por amor a Dios, para ganar el corazón de esos niños jóvenes y regalarlos a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! Quien protege a los huérfanos, añadir también la viuda, será defendido por Dios en los peligros de la vida, y en la hora de la muerte María Santísima lo salvará, lo ayudará, le obtendrá la gracia de la conversión. Quien protege, ayuda, instruye, educa a los jóvenes, a los niños, bien será defendido por Dios en los peligros de la vida. Y el santo sabe de qué habla. Proteged a los pobres si queréis llegar a ser ricos. Proteged a los pobres si quieren ser ricos. Una de las últimas apariciones de la Virgen, visiones de la Virgen San Juan Bosco, la Virgen le jaló las orejas. Dijo: por culpa de ustedes, los sacerdotes, hay mucha gente que no llega al cielo, muchos ricos que no se salvan. Pero madre mía, ¿qué hice para reprocharme esto? Sí, dice, si ustedes hubieran predicado más acerca de la caridad, de la limosna, bien habría más ricos que podían salvarse haciendo caridad, y más pobres podían también caminar el camino de Dios y no hacer fechorías. Entonces, caridad, queridos hermanos. Quien proteja a los pobres, dice Don Bosco, será largamente recompensado por Dios ante su divino tribunal. La mejor manera de apaciguar las controversias consiste en tener paciencia y caridad. Vence el mal con el bien, dice San Pablo, vence el mal con el bien. Por lo demás, estamos contentos en unión con Dios. Disimula las faltas ajenas y nunca te burles de nadie. Que los hermanos, todos tenemos nuestro amor propio, es normal. No tenemos derecho de burlarnos de nadie. A veces en la escuela, en la oficina, en la familia, entre familiares o amigos, hay siempre una víctima. Todos tienen como gallos de picar su cabeza de un pobrecito. No es justo. Hay gente que se deprime por esto. Tenemos que respetar a la gente, aunque tenga defectos físicos, defectos de qué hacemos. Siempre tiene que burlarse de Dios. No, dice, no es correcto. Disimula las faltas ajenas y nunca te burles de nadie. No tenemos derecho. Es unos tontitos que empiezan a coalizar contra uno para humillarlo, etc. Y bien, no participan en eso. Diga, déjalo en paz. Usted también tuvo sus defectos. Defender. Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución. A veces queremos que todo funcione como queremos directamente. Es paciencia. La mayor satisfacción de nuestra vida será si logramos que la caridad reine perfectamente entre nosotros. La mayor satisfacción de nuestra vida será si logramos que la caridad reine perfectamente entre nosotros. El mejor estímulo para amar y servir a Dios es su infinito amor que nos rodea. Y por amor a Dios ayudamos al prójimo. Las obras no son de caridad cuando se hacen por interés. No. Cuando hacemos caridad, como los fariseos, para que nos alaben, ¿sabes? Eso no sirve para nada. Tenemos que hacerlo por amor a Dios. Nunca dejemos escapar la ocasión que se nos presenta para hacer el bien a todos, católicos y no católicos, para todos. ¿Por qué? Porque debemos ser luz, antorcha para los demás, dar el ejemplo. Sé espléndido, generoso con los pobres si quieres llegar a rico. La limosna además cubre la multitud de los pecados, dice la Escritura.
La primera caridad ha de ser la que usamos con nuestra propia alma. Interesante esto. El prójimo más prójimo de uno, ¿quién es? Es nuestra propia persona, nuestra propia alma. Como decía nuestro campeón centroamericano, Santo Hermano Pedro, hermanos, acuérdense, tocaba una campanita. Acuérdense, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Y es verdad. El que vive en pecado, el que vive en fornicación, el que vive en adulterio, el que vive en unión libre, el que vive en borrachera, o esto, aquello, bien no se ama. Es enemigo de sí mismo. Es un tonto. Hermanos, tenga piedad de su pobre alma. Si usted es católico, bautizado, gracias a Dios, pero perdió la gracia y la caridad del Espíritu Santo por pecados, y hace años estás lejos de Dios, en unión libre, adulterio, o esto, aquello, cualquier sea el pecado, no te acercas a la iglesia, no te confiesas, no te casas, no regularizas tu matrimonio, o no te reconcilias con tu esposo o esposa, andas muy mal, andas en falta de caridad. La gran caridad uno debe hacerla consigo mismo, salvar su alma. No podemos salvar todos los demás, no somos Dios, podemos ayudar, pero una persona que debemos salvar es nuestra propia alma. Salir del pecado. El pecado, usted sabe qué es. Cuando una persona muere, por ejemplo, un tráiler aplasta a una persona, ya es cadáver, está muerta, ok. Y bien, esto es en lo físico, vemos que está muerto. En lo espiritual, cada vez que hacemos un pecado mortal, es una muerte espiritual. Cerramos delante de nosotros la puerta del cielo y abrimos la del infierno, delante de nosotros mismos. ¿Y por qué? Por unas cositas de este mundo que pasan muy rápidamente. Por eso, queridos hermanos, cuidado. No nos dejemos pescar. Los bienes de estos mundos, los placeres de este mundo, los dineros de este mundo, el poder y orgullo de este mundo quedarán en este mundo. Que la parte animal del hombre, las pasiones, el cuerpo, no sea el que domine. El que debe ser nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Ahora vivimos en una sociedad perdida, apóstata, atea o atea práctica, aunque se digan cristianos o católicos o no católicos. Pero el problema es que no tienen en cuenta el pecado. ¿Para qué Cristo vino? ¿Para qué Cristo se hizo hombre? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para salvar a los hombres? ¿De qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es dar la espada a Dios, tomar el camino del infierno y hacerse esclavo de Satanás. ¿Qué es lo que da poder al demonio sobre los pueblos, las personas, las familias? ¿Qué es? El demonio en sí es un fracasado, es un marero, es un malhechor, no tiene ningún poder ni derecho sobre nosotros. ¿Pero por qué tiene poder entonces? ¿De dónde viene su poder? Su poder viene del pecado. Del pecado, nada más. Destruir el pecado es destruir el reino de Satanás en la tierra. Ahora, para destruir el pecado hace falta iluminar las inteligencias de los hombres con la luz del Evangelio. Y como la gente tiene que ver cristianos auténticos, tenemos que hacer ese esfuerzo para nuestra propia salvación y salvación del prójimo, viviendo cristianamente. Un católico bautizado, confirmado, casado por la iglesia o soltero, bien, no es una persona como los demás. Los no creyentes o los no practicantes. Debe ser diferente. Un cristiano no tiene nada que hacer en lugares de pecado, de discotecas, de bares, de lugar de pecado, de borrachera o de vicio, no sé, cualquier cosa. Un cristiano es un ungido. Fue 2 veces crismado en el bautismo y en la confirmación. Recibió el Espíritu Santo de Dios. Pero pecado mortalmente pierde todo. Un católico, el pecado mortal es un cadáver ambulante. ¿Qué le queda? Bien, le queda el sello de Cristo que nunca se borra, pero esto no sirve porque los que van al infierno van con ese sello, y le queda la fe y la esperanza sin la caridad. Pero si no hay caridad, no hay Espíritu Santo, no hay gracia, no hay derecho al cielo. Un católico, el pecado mortal, es un cadáver ambulante. Tiene cuanto antes revivir, resucitar. ¿Y cómo va a resucitar? Llorando sus pecados, dejando de pecar. En nuestro Señor nos dejó por caridad extraordinaria un instrumento de perdón de los pecados, de purificación del alma, de expulsión del demonio del pecado, que es el perdón de los pecados, que es la confesión.
Un católico que nunca se confiesa pierde mucho, queridos hermanos. Acumula pecados y pecados y pecados y pecados. Como una casa hace 30 años nunca fue limpiada. La mugre se hace centímetros. El pecado, queridos hermanos, nadie puede destruirlo sino la sangre de Cristo. ¿Y cómo la sangre de Cristo va a destruir el pecado, expulsar el demonio y el pecado del alma, resucitar este cadáver ambulante? Bien, mediante el sacramento de la penitencia. Nuestro Señor ha previsto las cosas. Lo dijo el día de la resurrección, y no es para azar. Cristo, triunfador del pecado, de la muerte del demonio, aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo: recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados, porque tienen que ser detenidos. Ahora ustedes escuchan, 1000 herejes sin ningún derecho nos robarán la Biblia, porque nadie tiene derecho de predicar la Biblia fuera de la Iglesia de Cristo, que es la católica, porque la tergiversa, la adultera, la falsifica, y en nombre de Dios engaña a la gente. Y bien, hoy estamos rodeados de gente que mal lee la Biblia, mal explica la Biblia, dice: yo me confieso con Dios nada más. Suerte, Señor, pero Dios dijo otra cosa. Dios nos dio una garantía más grande. El día como dije, de la resurrección, dio poder a los apóstoles, que eran sacerdotes, de perdonar los pecados. Un día un pastor moribundo llama a un sacerdote, entonces fue a verlo, y el pastor quiso confesarse. Y el padre dijo: pastor, sea lógico, confesé con Dios, como usted predicó hace años, ¿no? Sí, lo hice, pero dice: nunca oí su voz que dice: te perdono. Es verdad, Dios nos hizo seres sensibles y nos comunica su gracia y su Espíritu Santo mediante cosas sensibles que son los sacramentos. Cuando usted se confiesa humildemente, hace acto de fe, de caridad contigo mismo, de fe y de humildad. Dice sus pecados al mismo del Señor, no a un hombre, lo dice al sacerdote del Altísimo. Y es Cristo que por la boca del sacerdote dice: yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados. En el nombre, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en el Evangelio, capítulo 20, 21 de San Juan. Entonces, queridos hermanos, la caridad más grande uno debe tener es caridad consigo mismo. Salvar su alma, salir del pecado, arreglar su situación matrimonial u otros. Y los jóvenes, queridos hermanos, los jovencitos, jóvenes, no juegan con su futuro. No sean tontos. No destruyan su castidad, su virginidad. Resistan el mal. No coman la manzana podrida. Nunca el pecado hizo a nadie feliz. Pecado y felicidad no pueden coexistir. Y adultos hermanos, y canosos también, cuídense de estas malditas redes sociales de podridumbre. Salgan de todos los grupos que te hacen tentaciones. Cualquier grupo, cualquier red social que te causa problemas, tentaciones, impurezas y porquerías, que vaya al diablo, salga de ahí. Cualquier persona que te manda porquerías, bloquear a esta persona. Es un demonio de cara humana. Pero yo cierro los ojos cuando pasa algo. ¿Es tu imaginación? Que los hermanos, defiendámonos. El demonio hoy anda suelto. Anda suelto. Tiene miles de personas a su servicio. Toda esta gente ateizada, no practicante, perdida, ignorante, perversa, pecadora, hinchada de orgullo. ¿Qué instrumento de perdición? Somos cristianos. Hemos hecho un pacto con Dios el día de nuestro bautismo. ¿Qué dijimos? Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Si queremos salvarnos, queridos hermanos, debemos amar a Dios más que todo. El que me ama, dijo el Señor, guarda mis mandamientos. Los mandamientos son 10. Cuando el joven rico preguntó a Cristo en San Mateo 19, 17, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Cristo le dijo: guarde los mandamientos. Y los mandamientos de 10 se resumen en 2. Amar a Dios más que todo y al prójimo como a sí mismo por amor a Dios. El que ama a Dios y al prójimo no va a tomar su esposo o su esposa, no va a robar sus bienes, no va a hacerles injusticias, mentiras y robos, etcétera, etcétera. Cuídese también de las supersticiones. Ponga su confianza en Dios Todopoderoso, no en una ridícula brujo o tontera de superstición pagana. Esto abre la puerta al demonio, hermanos. Cuidado.
No es porque tu padre, abuelo, pobrecito, ignorante, no viene evangelizado, hacía estas prácticas mugrosas y tontas, diabólicas, que tiene que hacerlas. El demonio es astuto y mentiroso. Puede hacer cosas, pero para engañar. De hecho, hoy anda suelto en la secta, se hace pasar por el Espíritu Santo para engañar a la gente. Y como la gente es tan ignorante, no se da cuenta del problema. Cuidado. Entonces, amar a Dios más que todo, amar al prójimo por amor a mismo, y la primera persona que debemos amar más es nuestra alma. Salvar nuestra alma, salir del pecado, no discutir el pecado. Si uno ha tenido, por gracia, caídas y faltas, y bueno, ¿qué hacemos? Ahí está, tiene que salir cuanto antes. Una buena confesión y todo se borra. Una buena confesión, nada más. No tenga pena, no tenga miedo. Cristo en la cruz te veía, te conocía, veía tus pecados. Quiso sufrir, derramar su sangre para ti. Y quiere, con esta sangre misteriosa, borrar tus pecados, expulsar el pecado de tu alma y resucitarte a ti, hijo de Dios. Y el Padre no va a enojarse. El Padre es como el doctor. Sabe todos los pecados que hay, más de lo que usted piensa. Está ahí para perdonarte, no para juzgarte ni criticarte. Al contrario, cuando una persona viene cargada de un montón de pecados, yo estoy contento, no que hay pecado, soy contento de libertarlo de sus pecados. Entonces, queridos hermanos, confianza. Que nadie quede en pecado, que nadie quede en unión libre, que nadie quede lejos de los sacramentos. Son los canales de la salvación. Porque nuestra sociedad está enferma, porque está subalimentada en lo espiritual. Necesita una lluvia fecunda, que es la sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo se comunica mediante los santos sacramentos.